A través del transcurso de toda esta temporada hemos estado estudiando, conversando acerca de las pruebas, las tribulaciones. El crisol, sin duda alguna, el lugar, el momento en donde somos probados. La prueba, el fuego de la prueba, la purificación, el enriquecimiento de nuestro carácter. Todo esto no es ajeno a nosotros. No estamos estudiando de una historia o de un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo para aplicar aquellos principios en nuestra vida. Estuvimos estudiando aquello que tú y yo estamos viviendo a diario. Tal vez a través de una enfermedad, a través de una prueba en tu trabajo, un trato injusto, problemas económicos, no lo sé. Pero sin duda alguna que todos nosotros, al estar en un mundo de pecado, estamos expuestos a la tribulación, al crisol. Y es aquí, en este momento, cuando la obra de Dios es especial en la vida de aquellos que están sufriendo. Dios ha dado evidencia de que no nos abandona, de que está en medio de nosotros, de que hay un propósito y un beneficio especial para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, aún en medio del crisol. Y hoy, en este capítulo, el último de esta temática, de esta temporada, estaremos estudiando acerca del mayor de los ejemplos, del mayor de Cristo Jesús, quien vino a este mundo a morir por nosotros. Y antes de su muerte en la cruz, padeció un sufrimiento de tal magnitud que incluso para ti y para mí es difícil dimensionar, pero que la palabra de Dios nos ayuda a comprender este momento en el cual Cristo padeció también su propio crisol por ti y por mí para nuestro beneficio. Te invito a que te quedes en este interesante tema aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, Cristo en el crisol. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27, versículo 46. Un cordial saludo y bienvenidos, queridos amigos, a este último capítulo de Lecciones de la Biblia de esta temporada en donde hemos estado hablando acerca del crisol, este nombre particular que hace referencia a las pruebas, dificultades, aquellos momentos en donde nuestra fe es puesta a prueba, en donde nuestra confianza en Dios, sin duda alguna, se ve fortalecida. En este último capítulo queremos también aprovechar de agradecer, Pastor Joel Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre al iniciar el último capítulo agradecemos y despedimos porque después nos pilla el tiempo y oramos con nuestros amigos y así despedimos el programa. Pero Pastor, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy apretada en la Facultad de Teología. Y usted se ha dado el tiempo para compartir, para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias, para mí ha sido un bonito placer poder compartir con este gran equipo que tiene ahí usted para realizar este maravilloso programa y también a la gran cantidad de audiencia. He quedado asombrado por los miles que escuchan a nivel mundial, porque hemos visto desde Argentina, desde Brasil,
desde México, Estados Unidos, Australia, Japón. África, por ahí también mencionaron Sí. en las lecciones anteriores. Entonces, que el Señor siga bendiciendo este programa. Me parece que es una bonita forma de hablarle a las personas acerca de este lindo ministerio y a la vez también de la vida de nuestro Señor Jesús. Así es. Deseamos como equipo Nuevo Tiempo, pastor, muchas bendiciones para usted, su ministerio, su familia, su esposa, Gracias. que también, como mencionábamos en los capítulos anteriores, lleva un ministerio muy especial en nuestra universidad. Sus hijos también ahí, muchos saludos, que ellos también están en la etapa de la juventud, enfrentando desafíos académicos, ¿no? Vocacionales. Así que gracias, pastor. Y bueno, desde ya vamos a dedicar esta oración a orar por nuestros amigos, por sus pedidos, pero también por nuestro pastor, si a ustedes les parece, por su ministerio. Y luego entramos a abrir la palabra de Dios y a estudiar este último capítulo de esta temporada. Vamos entonces a iniciar orando a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos cerrando una temática en donde tú nos has bendecido con tu palabra, con la presencia de tu Santo Espíritu, no Amén. solo para comprender, sino, Señor, para poder tomar decisiones, para poder llevar esto a nuestra vida espiritual, poder sentirnos más cerca de Dios, poder, Señor, prepararnos, estar más preparados aún para aquel momento, aquel día cuando tú vengas a buscarnos. Agradecemos desde ya la presencia de nuestro pastor Joel Álvarez. Amén. Oramos por su familia, su ministerio, y que al desarrollar esta temática tú continúes, Señor, guiándonos y bendiciéndonos desde aquí, pero también a cada uno de nuestros amigos que están en sintonía. Amén. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No podemos, pastor, cerrar esta temática sin esta lección. El mismo Pablo en Hebreo menciona, ¿no?, que tenemos tal sumo sacerdote que se compadece de nosotros, Claro. porque vivió, ¿no?, lo mismo que nosotros, ¿no?, porque padeció en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Esa frase, ¿cómo podríamos resumirla, explicarla? Con respecto a la naturaleza de Cristo, Él vino a este mundo, sufrió. ¿Cómo entender el sufrimiento de Cristo siendo Dios, pero al mismo tiempo siendo hombre? ¿O era un hombre distinto? ¿Era un superhombre? ¿O era un Dios inferior? ¿Cómo se relaciona la naturaleza de Cristo en este mundo, en la encarnación, y especialmente con el sufrimiento, con su propio sufrimiento? Bueno, la Escritura es clara en mencionar las características de la pasión de Jesús y cómo fue atacado Jesús desde lo intelectual, en este caso desde lo racional, porque las tentaciones fueron direccionales de Satanás hacia Jesús. Se le apareció Satanás y lo tentó ahí en el desierto de manera categórica, usando el razonamiento, el intelecto y utilizando también lo cotidiano, lo que él estaba observando, lo que él había vivido. La mostrándole. necesidad que tenía también, ¿no? Claro. De hambre, de comer pan. Claro, entonces él tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos de alimentarnos, De descansar. de descansar, de conocer, de experimentar experiencias, etcétera, porque ya lo vimos en las lecciones anteriores, Jesús se familiarizó con la sociedad, estuvo viviendo ahí, pero su divinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fue velada para que Él no utilizara eso para vencer lo que era el pecado. Él tenía que hacerlo para mostrarnos a nosotros que nosotros también podemos vencer el pecado. Cristo necesitó también la asistencia del Espíritu Santo en el apoyo por el ministerio que Cristo tenía. No podía venir a este mundo con pecado, porque de otra forma no hubiese podido vencer la cruz. Por lo tanto, la Escritura nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, aunque padeció igual que nosotros, el Señor Jesús nos demostró
que nosotros podemos también padecer, pero también podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo para seguir avanzando. Muchas veces, pastor, quedamos abrumados. Nosotros comentarle a nuestros amigos que vivimos en una zona semirural a estas alturas, ¿no? Claro. Pero en el entorno de la comunidad de nuestra universidad, en lo personal soy malo para ver los noticieros. Sí escucho noticias por la radio o por internet. Pero hace poco estaba de visita en casa de mis padres y ellos acostumbran, ¿no? La hora de las noticias, del noticiero, ellos prenden el televisor. Yo miraba y bastaron 10 minutos, pastor, y era empaparse de maldad, delincuencia, narcotráfico, muertes, condenas. ¡Wow! Y uno dice, ya existía, obviamente existía, el pecado, pero me refiero a la inmoralidad, a los temas sociales, cuando Cristo nace. Y Él, siendo niño, tiene que crecer y desarrollarse en un contexto, en un mundo, tal cual como cuando nosotros muchas veces encendemos las noticias y nos empapamos. No podemos ser ajenos. Uno escucha una noticia, un hombre va y secuestra a una niña pequeña de 3 años, la viola y después la mata, después viene y la entierra. No podemos quedar indiferentes. Claro. ¿Cómo fue la infancia, la adolescencia y la juventud de Jesús, que estaba rodeado de casi lo mismo, ¿no? Bajo ese contexto en el cual Jesús se encarnó y vino a este mundo? ¿Cómo fue el crecimiento de Jesús en relación al pecado? Usted mencionó que Él no cometió pecado, pero eran momentos en que estaba como experimentando, conociendo lo que estaba pasando en este mundo. Claro. Jesús permitió, dentro de su experiencia que iba a vivir aquí en la tierra, poder pasar por todas las etapas, desde pequeñito, desde la niñez, desde la adolescencia hasta la juventud, para poder ser un ejemplo para nosotros en las diferentes dificultades que nosotros hemos pasado aquí en esta tierra. Tuvo que trabajar, aprender un oficio con su padre y poder ayudar a su padre. Experimentó en su propia familia la muerte muy temprana de su padre. Y él tuvo que hacerse cargo de su madre para poder llevar el alimento y trabajar para poder sustentar también a su madre. Experimentó y observó la injusticia social, con respecto al tema de los sueldos. Se les pagaba muy poco y ellos tenían que luego casi devolverlo todo para pagar impuestos. Veía cómo se levantaban muy temprano los jornaleros a ir a trabajar. Veía a los pescadores, observaba a los agricultores, veía a los romanos, veía a los soldados. Las viudas, los huérfanos, claro, pudo socialmente observar eran a la los humanidad, más abandonados. A la humanidad, tal y tal como la estamos viendo hoy en día nosotros. Por lo tanto, no fue indiferente, pero sí una cosa importante, no se mezcló con temas que tenía que ver de irse en contra de las autoridades que estaban establecidas. Él respetó, él fue un respetuoso, a tal punto que incluso devolvió los impuestos que él tenía que pagar y también ayudó a Pedro para que él pagara también todos los impuestos que él tenía que pagar. O sea, él se mezcló con la humanidad, vivió la vida con la humanidad, pero supo enfrentar en base a los consejos de su madre, al consejo de su padre, enfrentar la vida que tenía que seguir él más adelante. ¿Qué hubiese pasado, pastor, si esta pureza inmaculada, esta perfección que toma esta condición humana, qué hubiese pasado si se mancha? Si el pecado causa un efecto en este Jesús en desarrollo. Dicho de paso, hay personas que piensan que fue en el bautismo de Jesús, en donde el Jesús
recibe la divinidad y se convierte en Dios hombre. Pero lo que usted menciona y la Biblia también corrobora en aquellos pasajes de Lucas, de Mateo, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y crecía y se desarrollaba como un niño normal, no ajeno a las consecuencias del pecado, sentía hambre, sed, necesidades. No obstante, se mantuvo puro. ¿Qué hubiese pasado si esa pureza se ve manchada por el pecado? Fíjate que dentro del tema de la decisión de Jesús, la autora Elena de White dice que Cristo conocía muy bien la ley de la salud y él no perjudicaba ni consumía ni agredía su cuerpo produciendo algún tipo de enfermedad, porque él conocía cómo funcionaba nuestro organismo. Por lo tanto, él cuidó su cuerpo para no producir enfermedades en él. Ahora, el ejercicio, el trabajar en la madera, porque llevar los troncos junto con su padre requería un buen estado físico. O sea, la salud le acompañó para poder realizar después las actividades más adelante. Ahora, es importante que él supo y consideró siempre que la tentación estaba ahí al acecho y que era la decisión de él ceder o no ceder. Pero él tomó la decisión de no ceder a la tentación porque él venía con una finalidad y a muy temprana edad lo manifestó a los 12 años en el templo, cuando le dijo a sus padres, dijo, he venido a hacer la obra de mi padre, estoy en los negocios de mi padre. Por lo tanto, él consideraba que el cometido y la venida de él a esta tierra era para redimir y salvar al ser humano. Una sola mancha de pecado no hubiese permitido que Jesús se hubiese levantado de la sepultura. Esta interacción de Jesús con su entorno tal vez causaba, o Jesús era sensible a lo que pasaba a su alrededor. Y esa sensibilidad lo motivaba a cumplir la misión que de pequeñito seguramente el Mesías fue formándose por su madre allí con su padre. Cuán importante, pastor, es que nosotros hablábamos de que nos impactan las noticias. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Taparnos los ojos? ¿Taparnos los oídos? ¿O el cristiano debe tener esa sensibilidad sin necesidad de mezclarse con el pecado? No estoy hablando de ser perfectos o personas aisladas, sino que debemos interactuar como Jesús lo hizo, pero no necesariamente ser copartícipe de aquellos pecados que hoy en día se ve a nuestro alrededor. Sí. Lo maravilloso de la vida de Cristo es el hecho de que Él fue capaz de tomar decisiones sabias a muy corta edad. Se han escrito muchos libros, se han hecho muchas investigaciones acerca de Jesús, tanto de creyentes como no de creyentes. Algunos, por ejemplo, han puesto cosas ficticias con respecto a Cristo. Por ejemplo, que en un momento Jesús estaba jugando con sus amigos y de pronto sus amigos querían de un fruto que estaba arriba y Jesús hizo un milagro y luego bajó el árbol y los chicos comieron de eso. Otro que vio un pajarito que estaba ahí, lo tomó y sus compañeros vieron eso. Pero eso no lo explica la Biblia. La Biblia es clara en guardar un silencio y lo hace por una manera muy específica. Solo se nos muestra a Jesús actuando en beneficio no de Él, sino en beneficio de la humanidad. Ahora, una de las cosas importantes en el ministerio de Cristo es que en el momento en que Cristo comenzó su obra de predicar el Evangelio, la labor que mayor realizó fue la de sanar a las personas, porque Él observó desde muy pequeño el flagelo de la enfermedad, lo atroz que era adquirir una enfermedad infecciosa, como por ejemplo lo era la lepra, que es similar al cáncer, en la cual a la persona se lo tomaba y se lo dejaba fuera como un animal y no se lo permitía entrar a la ciudad para no infectar a los demás, y comía de lo que se le tiraba. Los viajeros tiraban comida y ellos corrían como animal a comer y a buscar eso. El Señor observó eso. Por lo tanto, el mayor trabajo de Cristo en esos 3 años y medio de su ministerio
fue sanar a la mayor cantidad de las personas. Así es. No obstante, pastor, la profecía mesiánica ya lo decía, ¿no? Despreciado y rechazado por los hombres, ¿no? Cómo el pecado que trabaja en el corazón humano, lamentablemente, o que sale de la mente, el corazón humano, causó ciertos crisoles en Cristo al ver el rechazo. Vamos a hacer un alto y nosotros vamos a volver para comentar cómo el rechazo provocó un dolor en Cristo Jesús y qué era realmente lo que provocaba dolor en su corazón. Ya regresamos. Y ya regresando, retomando esta interesante temática de Cristo como el mayor ejemplo. Si tú estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, momentos difíciles, a raíz de un diagnóstico, tal vez un divorcio o alguna situación que tú quieres revertir, pero es irreversible, bueno, la palabra de Dios nos invita a pensar en Cristo Jesús, el cual se entregó, padeció mucho más que nosotros, para compadecerse, para dejarnos en su palabra estos sabios consejos para nuestro crecimiento y beneficio aún en medio de las tribulaciones. Son varios los pasajes que pueden venir a nuestra mente, pastor. Estaba pensando en aquel momento cuando Jesús estaba en la sinagoga. Él dice que Él es el padre de Abraham. Los judíos, cuando dice yo soy, ¿no? Ellos se espantan y lo que hacen es, pretenden tomar a Jesús para empujarlo por un barranco. Como el pueblo al cual el Señor venía a salvar, aquel pueblo que sería el instrumento de luz para el resto de las naciones. Como el Señor antes el año 34 proféticamente fueran desechados. Como también el Señor vino hacia ellos para recobrar el sentido del pueblo de Dios. Y ellos constantemente vemos en los líderes religiosos, con celos, con amenazas, con trampas. En Juan 8, la mujer adúltera, ¿cuál es la intención? No es salvar a la mujer o condenarla, ellos quieren entrampar a Jesús. Y la reacción de Jesús ahí en Mateo capítulo 23, verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, haciendo alusión de que no era el problema solamente en los tiempos de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo, desde ahora que no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué reflejan estas palabras en relación a la actitud del pueblo? ¿Y qué generaba lo que el pueblo hacía con el Mesías, con Jesús, y qué generaba en el corazón del Señor? Sabes que es un tema muy doloroso porque no se puede comprender que aquellos que habían sido elegidos, de la cual comenzó primero con Abraham, un pacto, donde se le prometió a Abraham que tendría una descendencia, que llegarían a tierra prometida. Cuando nosotros observamos el caminar de Abraham hacia la tierra prometida, cuando observamos a Moisés sacando al pueblo camino a Canaán, cuando observamos nosotros el establecimiento ahora de Israel en Canaán, cuando vemos la apostasía de Israel, cuando vemos también la venida de Cristo, la primera venida de Cristo a su pueblo, porque Cristo venía del linaje de Abraham. O sea, bien podía decir él con propiedad, yo provengo de ahí. Y lo prometido, cuando se les prometió a la primera pareja, cuando estos cayeron en pecado, que el Mesías vendría para salvar a su pueblo, se estaba haciendo efectivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos conocían muy bien las Escrituras. Predicaban acerca del Mesías. Predicaban frente al Mesías.
estando Cristo ahí, ellos hablaban acerca del Mesías, pero no lograban discernir que aquel que estaba hablándoles a ellos era nada menos que el Mesías. Muchas profecías hablaban de hechos específicos de Cristo en favor del pueblo, pero ellos no tenían la capacidad de discernir ni abrieron sus ojos porque sus intereses eran intereses netamente mundanos. Entonces, cuando Cristo vino a ellos, no fueron capaces de considerar la profecía y ver que la realidad y lo que ellos tanto esperaban estaba ante sus propios ojos. He ahí el dolor tremendo de Dios de ver a su Hijo Jesucristo, que había sido prometido desde el Edén, que había pasado por Abraham, que había pasado por Moisés, que había estado con Moisés, con el pueblo. Ese pueblo que lo esperaba, lo rechazó en su propia cara. No quería aceptar al Mesías, no quiso aceptar a Cristo. Fíjate que hoy en día todavía los judíos están esperando, un grupo todavía espera la venida del Mesías, la primera venida de Cristo. Incluso hay otros grupos que ya anunciaron que está el Mesías. Y los publican. Tú vas, por ejemplo, a Israel y vas a ver en las murallas, en algunos sectores, un Mesías de mucha edad. Y hay otro grupo que proclama un Mesías muy joven. Todavía este pueblo está esperando la venida del Mesías cuando Cristo ya vino hace más de 2000 años. Sin duda que el desprecio, el rechazo, usted lo mencionaba y me quedé pensando ahí, visto desde el Padre, ¿no? Él envía al Hijo visto desde el Padre, no solamente generó algo en Cristo en este mundo, cuando estuvo en este mundo, sino también en el Padre, en el cielo, en los ángeles. Pero qué interesante que no es solamente un dolor por el rechazo, sino dolor, yo creo que este es el mayor dolor en el corazón de Dios, por las consecuencias del rechazo, que es la condenación. Yo creo que eso es lo que más le duele a Dios. No es que rechacen a Cristo Jesús. Porque si tomamos el ejemplo de Saulo de Tarso, tuvo la oportunidad, tuvo el encuentro con Dios y aceptó a Cristo Jesús como su Señor. O sea, la persona que hoy rechaza a Dios aún tiene la oportunidad, aún hay gracia y misericordia, aún el Espíritu Santo puede estar trabajando en esa persona. Pero lo que trae dolor al corazón de Dios es cuando la consecuencia del rechazo. La acción ya es fea, el desagravio para con Dios, el Espíritu Santo. No obstante, es que una persona prefiera con la condena, la muerte eterna, y no la vida eterna que de forma gratuita y tal cual como está la puede recibir gracias y por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo creo que eso también es lo que a Dios le causa, ¿no? La consecuencia del rechazo más que el rechazo mismo. Claro, y lo hemos visto en las lecciones anteriores, que este rechazo no solamente fue el rechazo de Cristo, sino que también el rechazo a sus profetas, a sus enviados. Desde antiguos tiempos, las personas han rechazado el mensaje de Dios para salvación. Y quizás los amigos que están en casa pueden estar también haciendo esa misma reflexión. Y a lo mejor yo puedo estar rechazando a Cristo que produzca ese milagro de transformación y continuamente lo estoy rechazando. O sea, el dolor del Padre para aquel que rechaza a su Hijo debe ser un dolor casi indescriptible. Cuesta imaginarse algo tan tremendo, ¿no?, en el corazón de Dios. La pasión de Cristo, los últimos momentos de Cristo, el Calvario, ¿no?, es paulatino y llega a un clímax cuando Cristo dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, oh Padre mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Y tal vez este caminar hacia la cruz comienza, como dice ahí en Marcos capítulo 14, verso 34, cuando Jesús está con los discípulos en el Getsemaní y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué estaba pidiendo Jesús
¿Qué estaba sintiendo y por qué le pide esto a los discípulos? Los discípulos ya lo habían empezado a dejar solo desde el momento del Getsemaní, cuando Cristo es tomado prisionero. Pedro trata de usar el arma para poder defender a Cristo, haciendo su propia voluntad. Cristo le llama la atención, que eso no lo debe hacer. Y después, cuando tiene que entrar a entrar al tribunal para escuchar todas las blasfemias en contra de él, se encuentra completamente solo. El Señor, nuestro Padre Celestial, observaba toda esa situación, pero no podía intervenir en favor de sus hijos, incluso de su hijo. Incluso la autora Elena de White lo dice y lo especifica de manera muy clara. Dice que los ángeles estaban atentos ante el primer llamado de Jesús: ayúdenme. Y ellos se hubiesen lanzado, dice, bastaba uno para haber defendido al maestro. Observaron ahí cómo golpeaban a su maestro, a su creador. Lo vieron cuando fue llevado hacia la cruz. Fue golpeado en ese madero tosco donde Cristo muchas veces caminó y anduvo y miraba y observaba las cruces y aquellas personas que estaban colgadas. Y él miraba hacia el futuro, que en algún momento él iba a estar ahí, pero era por el bien de la humanidad, por salvar a la mayor cantidad de las personas. Esta situación produjo un dolor tremendo y muy grande en el Padre, pero también en Jesús. Jesús estaba en ese momento rodeado, dice la Escritura, rodeado de la maldad, de ángeles malos, dicen tinieblas, haciendo y logrando una separación con su Padre. Pero su Padre estaba atento a lo que estaba sucediendo. Pastor, dice en Lucas, capítulo 22, del verso 39 en adelante, pero leo el verso 43. Cuando Cristo estaba allí, ¿no?, orando, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mí, sino tu voluntad. Sí. En el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Permítame aquí leer, usted citaba, ¿no?, Deseado toda la gente, página 637 de Ellen White. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. Y en ese momento, cuando él siente eso, aparece un ángel, tal vez también ahuyentando a todas aquellas huestes que estaban acechando en aquel lugar oscuro a Cristo Jesús. Nos cuesta tal vez dimensionar cómo el pecado al Hijo de Dios le causó sentirse separado de Dios. ¿Cuánto más a nosotros? El pecado nos puede sentirnos separados, indignos, alejados, y nos vamos enfriando, y probablemente estamos hablando a un amigo que era un miembro de la iglesia y ahora no, está lejos. Y discúlpenme, pero muchas veces el argumento es, no, es que yo nunca me he alejado de Dios. No, es que si no estoy con Dios, tampoco voy a estar en la iglesia. Es un parámetro objetivo que nosotros podemos ver allí. ¿Cómo este gesto del cielo, ¿no?, de enviar un ángel, cómo tomarlo también para nosotros en nuestros crisoles también? Claro. Yo lo mencioné la vez anterior, que Dios en su misericordia nos permite que nuestro ángel, aquel cual nacimos y se le solicitó un ángel específico para que estuviera con nosotros. Ese ángel nos cuida, nos protege en cada momento, en cada circunstancia están los ángeles. Te cuento una experiencia que me sucedió, que la tengo muy grabada en mi mente. Yo venía de la iglesia, era muy tarde, había estado en una reunión con los líderes de la iglesia y estaba regresando a mi casa. Me percaté que venían los vehículos del lado izquierdo. Entonces dije, los vehículos vienen de allá. Entonces esperé que pasara los vehículos y voy a dar el primer paso para cruzar la calle y choco con algo
que no lo podía ver ni lo podía observar y me detiene dar el siguiente paso porque pasa un bus a toda velocidad, adelantando a otro a toda velocidad. Pero yo quedo, y en ese movimiento del viento y de la fuerza del viento que cruzó sobre mi cara y el frenar del cual no vi a nadie, no vi a nadie. Yo estaba solo, nadie se percató, pero no había nadie alrededor. Y esa experiencia la viví y yo dije, wow, si el ángel me hubiese permitido dar un paso, a lo mejor no estaría yo acá. Y mis amigos a lo mejor en la casa pueden contar muchas de esas experiencias del ángel que lo protegió y lo cuidó. Pero más todavía, en la aflicción y en el dolor, ese ángel está con uno. Pero la promesa es que si necesitamos pedirle al Señor que por favor envíe su ángel poderoso, el Señor no solamente tiene uno, puede enviar a un segundo ángel para hacerse cargo de la situación que estamos viviendo, que estamos sufriendo. O como el profeta cuando oró en favor de su siervo, y no era ni uno ni dos, era un ejército de ángeles alrededor de esa ciudad que estaba ahí. Que sus ojos fueron abiertos. Fueron abiertos. Jesús podría, siempre lo decimos, ¿no?, haber hecho un estruendo con sus dedos y con su poder divino haber resuelto su problema, su crisol en ese mismo momento. Fue paciente, dependiente del Padre. Manifestó, qué interesante, que Jesús manifiesta su necesidad. Sí. Señor, esta copa no la quiero beber, pero no se haga como yo quiero, no se haga como yo estoy sintiendo ni experimentando, sino que se haga como tu voluntad. Qué tremendo ejemplo, pastor. Vamos a terminar en el último bloque con la gran pregunta. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz, ¿no? Con ese sufrimiento en la cruz y sin duda alguna con un gran beneficio para nosotros gracias a ese crisol de nuestro Señor Jesús. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola. El perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar, pero aún así Jesús dijo muchas veces, tus pecados te son perdonados, o incluso en la hora de su muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú sabes cómo alcanzar el perdón divino? ¿O sabes a quién debes pedir perdón? Encontrarás las respuestas en esta guía de estudio que tengo aquí, Enseñanzas de Jesús. En ella no solo podrás saber lo que Jesús dice sobre el perdón, sino también temas relevantes para nuestra salvación. Solicítala a los números que están apareciendo en tu pantalla y la enviaremos gratuitamente hasta tu hogar. Y ya nuestro último bloque de este capítulo y también de esta temática que hemos estado tratando en estas 13 semanas, 3 meses, compartiendo acerca de las pruebas, las tribulaciones. Y sin duda alguna que el ejemplo de Jesús nos deja, bueno, sabio es el consejo en el libro Camino a Cristo, ¿no?, que debiéramos contemplar a Cristo en la cruz. Y esto también es parte, ¿no?, el Getsemaní y todo. Y cuando siempre meditamos, contemplamos a través de las Escrituras, quedamos con una sensación de gratitud, de ánimo, a pesar de los problemas y dificultades que podamos estar viviendo. Pastor, ¿quién murió en la cruz? Porque si decimos que Dios murió en la cruz, queda una sensación, ¿es posible que Dios eterno, muera la muerte con la eternidad?
o si decimos que no, que solo fue el Dios hombre, entonces la divinidad de Cristo se lo abandonó para poder permitir que el Jesús muriera, y cómo esto repercute no solamente en el concepto de la prueba, sino directamente en el concepto de la salvación, de nuestra salvación, de la deuda, de la paga que Cristo había venido a pagar producto del pecado. ¿Quién murió en la cruz, pastor? Cristo sabía lo que tenía que enfrentar. No solamente lo predice las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento lo mencionan en muchas partes. Ellos mencionan el sufrimiento y a la vez también la muerte del Hijo de Dios. Cuando Cristo muere, y esto es, ya entramos en un tema retórico, ya homilético que usamos nosotros los que trabajamos en el tema de la teología. Quien muere ahí en la cruz soy yo. ¿Gracias a qué? Gracias a la muerte de mi Señor Jesucristo, yo también tengo que morir. Y ahí vamos en el tema de la reflexión. Yo debo morir al yo, debo morir y sepultar mis pecados en las aguas del bautismo. Ahora, la muerte de Cristo, en la parte física, Cristo muere, Cristo sufrió los golpes, sufrió que en sus manos fuese clavada, sus pies fuesen clavados, que sobre su cabeza pusieran una espina, la sangre que corría. No fue tratado de una manera, digamos por así, diplomática para que él no sufriera, sino que fue tomado, fue levantado y luego fue golpeada la cruz en el hoyo donde debía calzar, se rasgaron parte de su cuerpo, en este caso de las palmas, el dolor intenso que sufrió. Como hombre, Cristo sufrió en la cruz y murió. Pero Jesús es Dios. Por lo tanto, el hecho de no haber cometido pecado, de no haber cedido a la tentación, Señor Jesús pudo levantarse de la muerte para dar testimonio de que Él es el Dios Todopoderoso. No hay una separación de la divinidad y la humanidad, ¿no? Desde que Cristo nace o es concebido a través del Espíritu Santo, siempre está ese vínculo. Y por la eternidad, es interesante Claro. que Jesús mantiene esas manos, esas marcas. No hay un abandono de la divinidad en Jesús, como algunos en algún momento, ¿no es cierto? Siempre hay debates cristológicos con respecto a la naturaleza de Cristo, especialmente en la cruz. ¿Por qué Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Hay una retirada del Padre en la cruz para no ver a su Hijo siendo avergonzado por el ser humano? ¿O está hablando de lo que el pecado hace sentir a Jesús? Pecado que no cometió, pero que sí estaba cargando. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que el Padre lo abandona? ¿Por qué me has abandonado? Así como mencionamos al principio, el Señor tenía que enfrentar la cruz, tenía que enfrentar el dolor, tenía que enfrentar a sus adversarios. El pecado que en este momento cargaba sobre sus hombros de todos nosotros. Todos nosotros somos causantes del dolor de Cristo. El pecado por sí hace una separación entre Dios y el hombre. Cristo no pecó. Cristo se mantuvo fiel y tomado del amor de Dios. La Escritura nos cuenta que Él se aferró profundamente a la esperanza de poder llevar adelante su cometido. Pero como hombre sí sintió esa separación. Dios no se separó de Él. Al contrario, el autor aquí lo menciona de manera muy clara. Dice, tal como Jesús sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez.
Él sintió que estaba solo ante el mundo, pero esto produce el pecado. Cuando todo fue puesto en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, pastor. Aquí podemos destacar algunas ideas, tal como usted también lo hacía. El sufrimiento de Cristo nos permite situar nuestro sufrimiento en un contexto muy equilibrado. No vamos a tomar la postura de decir que el cristiano es inmune al sufrimiento, ni tampoco de que el sufrimiento destruye al cristiano. Hemos visto que la postura bíblica es muy equilibrada. Y cuando nos fijamos en Cristo Jesús, nuestro sufrimiento hasta tiene un propósito. Dice, por ejemplo, Cristo nuestro Señor sufrió más que cualquiera de nosotros en la cruz. Claro. Ahí no solo está nuestro consuelo, está nuestra esperanza. Después, las consecuencias del sufrimiento de Cristo en la cruz no es simplemente que Él ahora me responda una oración o un pedido o alguna situación en particular. Es mucho más allá, mucho más grande. Como por ejemplo acá, nuestra existencia aquí llena de dolor, decepciones y pérdidas no es más que un instante, un destello que llega y se va, en contraste con la eternidad que nos espera. Una eternidad en un cielo nuevo, una tierra nueva, sin pecado, sin muerte, sin dolor. Eso gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, cuando veo el sufrimiento de Cristo en la cruz, no solamente se ven satisfechas mis necesidades inmediatas en el presente, sino que podemos decir que esto es pasajero. Sí. Pero en la Biblia hubieron personas que tuvieron paciencia, o esperaron o estuvieron en su crisol casi una vida completa. Pero no importa el tiempo, sino que decir esto es pasajero. ¿Qué es, en otras palabras, qué es lo que estoy sufriendo en comparación a la eternidad sin dolor, sin muerte? Y eso es gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz. Nada se compara al sufrimiento de Cristo. Ninguno de los seres humanos ha sufrido tanto como sufrió nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Redentor. Los sacrificios que se producían antes de la muerte de Cristo, cuando todos los pecados del pueblo eran puestos sobre el corderito. Eso se manifestó de la misma manera cuando Cristo ahí murió en la cruz. El Señor a nosotros nos hace una invitación. No a fijarnos exclusivamente en el sufrimiento de Jesús, ni mirar solamente en la cruz, sino que ir más allá, que Jesús fue capaz de vencer la muerte y lograr resucitar para darnos la esperanza de que nosotros podemos morir, pero vamos a resucitar gracias a que Cristo tiene poder sobre la muerte. Ahí se nos vienen a la mente Pablo y Silas, que extrañamente cantaban, lloraban cuando estaban siendo oprimidos. El ejemplo de usted mencionaba, ¿no? Estas catacumbas, los mártires a través de la historia del cristianismo, y muchos ejemplos en la Biblia que cuando el cristiano ve más allá de su sufrimiento, encuentra propósitos, encuentra fe, confianza en Dios. Y esa es la invitación que sin duda alguna el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Y pastor, comenzábamos este capítulo agradeciéndole. Gracias, pastor Joel, ya el tiempo se nos ha ido, por habernos acompañado nuevamente. Y en lo personal, siempre usted hacía las invitaciones, los llamados. Yo quiero pedirle un favor, si me permite también a mí hacer el último llamado de esta temporada. Y antes, tal vez de orar juntos, queridos amigos, agradecer a cada uno de ustedes. Estaba recordando aproximadamente en esta misma fecha, pero en el año 2017, 6 años atrás, se nos planteó el desafío de sentarnos en este lugar para conducir un programa maravilloso, Lecciones de la Biblia. Ya han pasado 6 años. Yo tenía los números por ahí, pastor, tenía la cuenta, pero son muchos capítulos, muchas temporadas, estudiamos diversos temas con muchos invitados que ustedes saben que son parte también de Lecciones de la Biblia y son parte de la casa aquí
en Nuevo Tiempo. Por mi parte, damos concluido un ciclo maravilloso de 6 años de conducir este programa. La próxima temporada, recuerde, Lecciones de la Biblia continúa, pero con nuevas sorpresas, continúa con nuevos invitados y también con un nuevo conductor. Así que queremos desde ya agradecer la disposición, orar por el pastor, nuestro pastor, él es de la casa, Pastor Pablo Millanao, que estará dirigiendo la conducción de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Gracias por sus saludos, por sus mensajes. Continuemos en contacto allí a través de las redes sociales. En lo personal, ahí nos pueden buscar. También vamos a tener ciertas sorpresas también en los contenidos digitales relacionados también, por supuesto, con la palabra de Dios. Allí puede buscar Joel Sandoval en Facebook, en Instagram, para mantenernos siempre, por supuesto, en contacto. Queridos, si sufrimos en este mundo es porque estamos en el lugar correcto. Es porque estamos de parte de Dios y no de parte del enemigo. Con perseverancia, con esfuerzo, poder fortalecernos los unos con los otros. Y ese es el propósito de Nuevo Tiempo, especialmente de este su programa, del poder encontrarnos en torno a la palabra de Dios para que cada día, cada semana, poder decir, tomar decisiones de vida eterna por Cristo Jesús. Si usted ya ha tomado su decisión por Cristo, sigamos predicando para que otros conozcan del Señor y Cristo pueda volver. Y si usted aún lo está conociendo, no demore más y tome una decisión por Cristo Jesús. Oremos a nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú nos acompañas, porque tú estás en medio de nuestros crisoles, en medio de la prueba. Nunca nos abandonas, porque tú, Señor, sufriste no solo lo mismo, sino aún mucho más, las consecuencias, los efectos del pecado. Tú nos comprendes, tú nos entiendes, Señor, y es por esta razón que nosotros en esta hora queremos dejar nuestras aflicciones a tus pies. Amén. Queremos, Señor, confiar en ti y ver más allá, incluso de la tan anhelada resolución de nuestros crisoles. Queremos ver, Señor, aquel momento cuando nos des la bienvenida, aquel reino donde no habrá más muerte, dolor, donde no habrá más sufrimiento. Queremos, Señor, que nuestros crisoles, nuestras tribulaciones sean pasajeras, porque muy pronto tú vendrás, Señor, a buscar a tus hijos. Amén. Bendice a nuestro pastor Joel Álvarez, su familia, su ministerio. Amén. Bendice a cada uno de nuestros amigos, Señor, que nos sintonizan, a sus familias, y bendice este hermoso programa que continúa para predicar, para aprender aún más de tu palabra. Amén. Oramos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Que Dios les bendiga y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en alguna otra oportunidad. Que Dios te bendiga.